Voy a intentar ser breve y quiero compartirle esta palabra, así que abra su Biblia en Josué capítulo 24, versículo 14 al 15. Y le voy a leer la versión lenguaje actual. Lo tengo en las dos versiones, pero ahora voy a leerlo en lenguaje actual. Ustedes quizás lo lean en Reina Valera. Dice Josué, este pasaje de capítulo 24 inicia como título: el pueblo renueva su pacto con Dios. Dice luego Josué y añadió: respeten a Dios, obedézcanlo y sean fieles y sinceros con Él. Diga conmigo: respeten a Dios. Más fuerte: respeten a Dios, obedézcanlo, sean fieles y sinceros con Él. Dice: desháganse de los dioses que sus antepasados adoraran en Mesopotamia y en Egipto, y obedezcan solo a Dios. Si no quieren serles obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora, con Dios. Josué le estaba diciendo al pueblo: yo no sé lo que ustedes van a hacer, no sé qué decisión van a tomar, pero mi decisión y la de mi familia es dedicar nuestra vida a Él. Josué le estaba diciendo al pueblo: obedezcan a Dios, respeten a Dios, séanle fiel y sincero a Él y dejen los dioses que adoraban sus antepasados. Dejen todo eso que no sirve. Dejen todo eso que no los conduce a mí. Dejen aún esos dioses, aún de la tierra en la que viven hoy. Dejen todo eso. Aún si deciden no obedecer a Dios, van a tener que decidir a quién quieren dedicar su vida. Porque quiero decirte algo, que si la decisión que cada persona toma es una decisión de no dedicar su vida a Dios, ¿a quién se la va a dedicar? A algo se la va a dedicar. Si no es a Dios, ¿a quién? Y lo que hoy te quiero compartir tiene que ver con las decisiones. Cada decisión que vos puedas llegar a tomar es una decisión que va a traer consecuencias y va a afectar tu presente, tu futuro. Y va a afectar a tu descendencia también. Ninguna decisión queda al azar, queda ahí en el aire. Toda decisión tiene su resultado. Y ese resultado quizás te pueda gustar como quizás no. Y una decisión que tomes puede cambiarlo todo en tu vida, puede cambiar todo en tu familia, puede cambiar todo, para bien o para mal. Josué le estaba diciendo eso al pueblo: respeten a Dios, pero aún así, si no quieren hacerlo, igual van a tener que decidir qué van a hacer. O le siguen y dedican su vida a Dios, o a quién se la van a dedicar. Todos nosotros en la vida, todos, absolutamente todos, pasamos por momentos que tenemos la necesidad de tomar decisiones. Y esa decisión que uno va a tomar va a influir en nuestro futuro, va a afectar nuestro futuro. Por eso es importante que pienses bien antes de tomar una decisión. Es importante que puedas pensar sabiamente a la hora de tomar una decisión, sea cual sea, ya sea en el ámbito espiritual, en el ámbito personal, en el ámbito económico, en el ámbito ministerial. Cada decisión que te toque tomar el día a día, tenés que pensar bien lo que vas a hacer, porque eso va a traer una consecuencia. Recordá, para bien o para mal. El significado de la palabra decisión en el latín significa que es una determinación. Diga conmigo: determinación. Es
algo que va a traer una resolución en una decisión que se tome en algo específico. Pero también la decisión va a determinar un inicio de algo o un fin de algo. Vos decidís y esa decisión le va a poner el fin a algo o va a determinar el inicio de algo. Por eso cuando vos tomes decisiones, no lo tomes a la ligera, porque no es tomar por tomar decisiones. Vos le vas a dar el fin a algo o el inicio a algo. Vos podés estar tomando la decisión que va a afectar toda tu vida y que vas a vivir con el resultado de esa decisión, te guste o no te guste. Entonces es importante que pensemos bien y que no lo hagamos a la ligera. Vos podés tomar una decisión de iniciar algo y ese algo puede ser algo bueno, inicias una temporada de bendición, porque tu decisión te lleva a ámbitos de bendición, pero también tu decisión te puede llevar a alejarte de Dios, te puede llevar a entrar en maldición. Por eso es importante que pensemos bien qué decisión tomamos en cada momento de nuestras vidas, porque va a dar el comienzo o le va a poner fin a una situación. Va a generar un cambio de estado. La decisión va a generar un cambio de estado. Y yo no sé cómo te encontrás hoy. Yo no sé si en la vida de acá para atrás tomaste buenas decisiones o malas decisiones. Yo no lo sé. ¿Y cómo lo podemos saber? Simple. ¿Estás contento, contenta? ¿Te sentís pleno, plena, satisfecho? ¿Estás feliz con el resultado de la vida que tenés hoy? ¿O te arrepentís de muchas cosas? ¿O querés retroceder el tiempo para atrás para empezar de nuevo? Si querés retroceder el tiempo para atrás, significa que no estás contento con la vida que te está tocando vivir. Y quiero decirte que esa no es la culpa de Dios. Ese es el resultado de tus decisiones y seguro que en esas decisiones Dios no estuvo. Entonces hoy quizás te encontrás viviendo una vida que no querés. Viviendo una vida que te genera opresión, tristeza, frustración. Y no querés eso. Y vos decís, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios bendice a fulano, bendice a mengano? ¿Por qué veo que Dios está moviendo su mano poderosa? ¿Por qué a mí no? Es que no se trata de que Dios bendice a uno y a otro no. Se trata de que uno toma buenas decisiones y otros no. Y la realidad que Dios va a derramar sus bendiciones quien está haciendo las cosas bien. La palabra de Dios dice que aquel que oye la voz de Dios y la hace, oye la palabra de Dios y la practica, dice que las bendiciones le van a perseguir. Es bíblico, está en la palabra. El que quiera oír, oiga lo que Dios está diciendo en su palabra, lo que el Espíritu está diciendo. Dios te dice, por acá encontrás el camino de la bendición. Vos decidís si lo querés tomar. Vos decidís tomar el desafío de vivir en obediencia a Dios. Vos decidís qué camino querés tomar. Pero cada decisión que tomes en la vida, cada decisión tiene una consecuencia. Y si hoy te encontrás que no te gusta el resultado de esas decisiones, es hora que tomes una decisión de no hacer lo mismo. Dice Albert Einstein, dice que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. En otras palabras, si no te gusta la vida que hoy estás viviendo, si no te gusta la economía que hoy tenés, si no te gusta la familia, cómo está funcionando tu familia, que sí, cómo es el ámbito de tu familia, cómo están saliendo las cosas, si no te gusta tu estado espiritual, si no te gusta algunas cosas en tu vida, es hora de dejar de hacer lo mismo. Si lo que hoy no te gusta son productos de tus decisiones pasadas, dejás de hacer lo mismo. Si sabés, como dije hoy a la tarde, si sabés que poniendo la mano en el fuego te vas a quemar, dejá de poner las manos en el fuego porque el fuego va a seguir quemando, no va a cambiar el fuego. Dejá de seguir insistiendo para que el fuego cambie, el fuego no va a cambiar. Cada vez que pongas la mano en el fuego te vas a quemar, entonces si no te querés quemar, deja de poner las manos en el fuego.
Si sabes que metiendo los dedos en el enchufe o poniendo algo de metal en el enchufe te va a agarrar corriente, deja de meter eso ahí porque siempre te va a dar corriente. Entonces no intentes que eso cambie, vos tenés que cambiar. Tus decisiones tienen que cambiar. Si no querés vivir siempre en un estado de pobreza, de escasez, de deuda, deja de meterte en deudas. Si vas a invertir, si vas a tomar decisiones en algo, fíjate si Dios está en el asunto y consultale a Dios a través de su palabra si Dios está ahí. Y hacer las cosas bien. No gastes más de lo que ganás, porque si no vas a estar siempre metido en deudas. No te metas en préstamos. No pidas prestados y después no vas a devolver, porque eso te genera deuda. Y si no te gusta vivir en constante deuda, que nunca podés saldar las deudas, que nunca podés pagar, que siempre tenés que estar trabajando más para poder saldar, si no te gusta esa vida, no es la culpa de Dios, son tus decisiones, porque no estás siendo un buen administrador, no estás siendo una persona que está haciendo las cosas bien. Y quizás muchas cosas en tu vida no te gustan, no es la culpa de Dios. Quizás hay muchas cosas en el mundo entero que al mundo entero no le gusta y pregunta ¿dónde está Dios? Dios está siempre en el mismo lugar. Y Dios nos ama a todos por igual. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero Él dejó su palabra, que es palabra de vida, es lumbrera nuestro camino. Él nos dejó un camino por el cual tenemos que transitar para estar en bendición. Y si nosotros queremos estar en bendición, tenemos que ir a su palabra y vivir conforme a ella. Entonces no podemos decir ¿dónde está Dios? Dios se olvidó de mí, no me tiene en cuenta, bendice a otros y no a mí. No, no. Es que cuando vos tenés que tomar la decisión correcta, te estás olvidando de Dios. Y muchas de las decisiones te separan de Dios. Muchas decisiones te alejan de la voluntad de Dios. Y Dios sigue estando, esperando a que una y otra vez nosotros tomemos buenas decisiones. Muchos quizás tal vez estamos como Saúl, que en el momento crucial de su vida se encontró que tenía que tomar una decisión que iba a cambiar por completo todo. ¿Sabe? Dice en el pasaje de 1 Samuel capítulo 15, yo no lo voy a leer todo, en la versión internacional, sería bueno que usted lo lea completo, la historia de Saúl. Cuenta la historia en este pasaje que Dios a través de Samuel unge a Saúl como rey. Lo pone en un lugar de autoridad y le da instrucciones, diga conmigo, le da instrucciones. Le dio una orden para que él la obedezca. Pero primero lo posicionó en un lugar de autoridad para que gobierne desde ese lugar. Y le dijo lo que tenía que hacer. Así como vos y yo cuando un día aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el día que vinimos a los pies de Cristo y le conocimos y reconocimos que le necesitamos, que sin Él nada podemos hacer. Ese día lo aceptamos, lo reconocimos en nuestras vidas, lo hicimos nuestro Señor, nuestro Dios, y Él empezó a darnos una identidad, la identidad de hijos de Dios, porque antes no éramos hijos, éramos creación de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios cuando le aceptamos en nuestras vidas como nuestro Dios y Salvador. Él vino a través de esa aceptación a nuestras vidas. El Espíritu Santo vino a habitar a nuestras vidas y en ese momento Él nos dio autoridad. Nos posicionó en un lugar de autoridad. Nos dio herencia. Nos hizo nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Nos puso en un lugar de gobierno, un lugar de autoridad, para que gobernemos desde esa esfera espiritual. Nos puso en ese lugar así como lo puso a Saúl, le dio una oportunidad. Y te dio una oportunidad a vos y me dio una oportunidad a mí. Pero sabe que así, de la misma manera que le dio la oportunidad a Saúl de ponerlo como rey, como autoridad para que gobierne desde ahí, le dio una orden para hacer. Le dio instrucciones de lo que tenía que hacer. Y Dios a vos y a mí también nos dio instrucciones. Vos y a mí también recibimos las instrucciones de Dios.
qué es lo bueno para nosotros, qué es lo que tenemos que hacer para tener una vida bendecida, qué es lo que tenemos que hacer para tener una familia bendecida, qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos. Dios ya nos dijo lo que tenemos que hacer. Y mira, la historia cuenta acá en el capítulo 15 de Primera de Samuel, le mandó la orden a Saúl para que vaya y haga todo lo que tenga que hacer. Pero cuenta la historia que Saúl escuchó la orden, tenía bien claro lo que tenía que hacer, pero Saúl no hizo lo que Dios le había mandado. No lo hizo. Y muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y tampoco lo hacemos. Lo acomodamos. Dice en el versículo 10, la palabra del Señor vino a Samuel, porque lea los versículos anteriores y empieza a decir lo que Saúl hizo, que no tenía nada que ver a lo que Dios le había pedido. Y dice Samuel, en este pasaje le vino la palabra a Samuel y le dijo Dios a Samuel, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y se fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento, también algo que Dios no le había pedido. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Versículo 13. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones de Dios, de nuestro Señor. Y entonces le dice, ¿qué significa? Le dice Samuel, ¿qué significa esos balidos de oveja que me parecen oír? Le reclamó eso Samuel a Saúl. ¿Cómo es que oigo mugidos de vaca? Y Saúl le responde, son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Y el versículo 16 dice, Samuel, basta. Cuanto muchas veces también Dios nos dice, basta. Damos reportes no tan íntegros. Basta. Eso es lo que le estaba diciendo a Saúl. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Entonces Samuel le dijo a Saúl, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de la tribu de Israel? ¿No fue el Señor el que te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas. Atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Dios le había mandado a que destruya todo y no se quede con nada. Y él se trajo las ovejas, se trajo las vacas, lo mejor se lo quedó. Lo que no servía lo desechó y dejó con vida al que él consideró que había que dejar cuando Dios le había dicho que destruyera todo. Todo, absolutamente todo. Versículo 20. Le dice Saúl, mire, porque esto a veces nos pasa a nosotros también. Yo sí he obedecido a Dios. Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. No hizo lo que Dios dijo, pero él creía que sí había cumplido lo que Dios había dicho. Más de una vez como cristianos nos encontramos en la misma situación. Creemos que estamos haciendo algo bueno, pero no es la voluntad de Dios. Creemos que estamos haciendo lo correcto, pero no es la voluntad de Dios. No es lo que Dios nos mandó a hacer. Creemos, pero no es.
Entonces Samuel en el versículo 22 le dice, ¿qué le agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezcan en lo que Él dice? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? ¿Que hagas sacrificios que Él no te pide? ¿Que presentes holocaustos? ¿Que rasgues tus vestiduras? ¿Que te arrastres por el piso? ¿Que vayas arrodillado no sé a dónde? ¿Sacrificio? ¿Eso te pide Dios? ¿Eso te está pidiendo Dios? ¿Eso le pidió a Saúl? Dios le pidió a Saúl que presente sacrificio y holocausto. Dios le dijo que destruyera todo. No le dijo que llevara sacrificio ni levantara nada. Y muchas veces nosotros queremos acomodar lo que Dios nos ordena hacer a nuestro criterio, a nuestra forma, a lo que a nosotros nos parece. Pero no es lo que Dios dice. Muchas veces Dios nos está marcando algo en nuestras vidas y queremos acomodarlo a nuestra comodidad, pero no es lo que Dios está pidiendo. Y queremos buscar versículos de la Biblia para acomodarlo, pero no es lo que Dios está diciendo. Queremos modificar hasta la palabra de Dios para nuestra comodidad, para nuestro placer, para sentirnos un poquito mejor, pero no es lo que Dios está pidiendo. Eso le estaba pasando a Saúl. Entonces le responde también Samuel, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado, le dice Samuel a Saúl, la palabra de Dios, quiere decir, la oíste, pero no la practicaste, la rechazaste. Como rechazaste la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Perdió autoridad. La que Dios le había dado a través del ungimiento cuando lo levantó como rey. Perdió autoridad. Perdió la posición por decidir, en vez de oír a Dios, decidió oír al pueblo y agradar al pueblo. Más de una vez Dios nos habla y en vez de oír a Dios, oímos nuestra propia voz, nuestro propio parecer, oímos la voz de nuestro alrededor y queremos agradar alrededor y no agradar a Dios. Saúl decidió no obedecer a Dios. Saúl decidió guiarse por lo que decían los demás. Saúl decidió eso. Y yo sé que Dios nos está hablando a todos. Y como dije en este día, Dios está hablando de que todos tenemos que tomar decisiones. Y saben, Dios a todos nos está pidiendo algo, ya sea en el área personal, familiar, económica, espiritual, ministerial. Dios nos está hablando a todos de manera personal. Dios nos está hablando a todos. Está en vos o está en mí oír y obedecer, o hacer que entre por un oído y salga por el otro. Porque así hizo Saúl. No hizo lo que Dios le había ordenado. Y muchas veces Dios nos encomienda a nosotros diferentes tareas, diferentes objetivos, y debemos de cumplirlo, debemos de obedecerlo, y terminamos haciendo lo que a nosotros nos parece que es lo mejor. Y sabe, en el reino de Dios no es lo que a nosotros nos parece, es lo que Él dice. En el reino de Dios, para que nosotros estemos en ese ámbito de bendición, no es lo que a nosotros nos parece, es lo que Él dice. No es nuestro criterio, no es lo que piensa el de al lado, no es lo que supongo, no es por mi razonamiento, es lo que Él dice. Y más de una vez hacemos oído sordo a lo que Él dice. Dios manda y nosotros debemos de obedecer. Y Dios nos puso a cada uno de nosotros como personas administradoras. Te puso para que administres tu propia vida, para que ministres tu propia vida.
pero también tu familia y la gran comisión. Te puso para que administre, no te puso en esta tierra para ocupar un espacio, para que seas un adorno. Te puso como administrador de su obra, te puso como administrador de tu propia vida, te puso como administrador de tu familia, te puso como administrador de la gran comisión también. Y la pregunta que puedo hacer hoy, y te podés estar haciendo hoy, ¿estás tomando en cada una de esas áreas las decisiones correctas? ¿Estás llevando a cabo todo lo que Dios te pide? ¿Estás realmente haciendo la obra de Dios de acuerdo como Dios lo estableció? ¿Realmente estás llevando la obra de Dios como Él la está pidiendo en tu vida, en tu casa, en tu economía, en la gran comisión? ¿Lo estamos haciendo realmente? La obra de Dios no empieza en una plataforma. La obra de Dios no empieza en una célula, en un ministerio. La obra de Dios no empieza cuando empezás a liderar. La obra de Dios inicia en tu propia vida de todos los días, desde el momento que abriste los ojos. La obra de Dios comienza en tu día a día. Cada vez que te levantás, cada vez que vas a trabajar, cada vez que vas al colegio, a la facultad, cada vez que estás con tus amigos, cada vez que salís, cada vez que estás con tu esposo, con tu novia, con tu novio, con tu familia, cada vez que estás con tus hijos, cada vez que venís a la iglesia, cada vez que liderás, cada vez que estás en una célula, estás haciendo la obra de Dios. Cada vez que estás a solas, cuando nadie te ve, estás administrando tu vida, estás administrando tu tiempo, estás ministrando tu propia vida. Vos estás haciendo la obra de Dios. Lo estás haciendo conforme a lo que Dios estableció. Estás conduciendo tu vida y administrando tu vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Estás cumpliendo con esos parámetros. Estás conduciendo tu vida a la consagración. Estás tomando decisiones de consagración. Estás tomando decisiones de santidad. Estás tomando decisiones de obediencia. Estás tomando decisiones de orar más, de servir más, de buscar más a Dios. Estás tomando la decisión de alinearte más a Dios. Estás tomando la decisión de llevar una vida ordenada en tu estado civil. Estás realmente llevando una vida ordenada en tu economía. Estás realmente llevando tu vida ordenada como a Dios le agrada en tu familia, en tu vida moral. O seguir la vida como si nada. Total, Dios me entiende. ¿Sabe? No hay permitidos para Dios. El pecado es pecado, mírale por donde lo mires. No hay permitidos. Dios te ama, pero no ama el pecado. Y quien sabe hacer lo bueno no lo hace, es considerado pecado. Pero también el que sabe que eso no lo tiene que hacer y lo sigue practicando y no toma la decisión de salirse de ahí, la decisión que está tomando de seguir pecando es seguir viviendo la vida separada de Dios, aun cuando venga a la iglesia. Venir a la iglesia no es el todo. Congregar es importante, pero no es el todo. Tus decisiones te acercan a Dios o te alejan de Dios. Si querés vivir una vida desordenada en tu moral, en tu estado civil, si querés vivir una vida desordenada en tu economía, en tus decisiones, vas a tener los resultados de esa vida desordenada. Dios va a estar esperando que cambies la decisión, pero Dios no va a poder hacer nada a menos que vos decidas cambiar. Dios solo te lo va a manifestar, te lo va a hacer saber, pero vos tenés que elegir si escuchás y obedecés o si seguís la vida como la estás llevando. Si no te gusta la vida que tenés, no te agrada, como dije al principio, es hora que tomes otro tipo de decisiones. ¿Será que hasta ahora tomaste las mejores decisiones? Yo te voy a dar unos puntos para que te ayuden a vivir una vida, para sostenerte en tu vida cristiana. Yo te voy a dar algo que te va a ayudar, pero si vos no lo pones a cabo, no trabajás desde ese lugar, va a ser difícil. Una de las cosas que tenés que tener es dominio propio. Y lo tenés porque Dios a todos nos dio dominio propio. Dios nos dio poder, amor y dominio propio, dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o en otra versión cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Dios ya nos dio poder, amor y dominio propio para que podamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces tenés dominio propio, quiere decir, si sabés que eso está mal, no cedas a eso. Tenés el dominio, el control ahí para decirle no a eso. La carne es débil. No pude controlarme. ¿Y el dominio? ¿Tu dominio propio que Dios te dio? ¿Dónde quedó? ¿El poder que Dios te dio para vencer? ¿Dónde quedó? Si Cristo está en tu vida y estás alineado a Él, tenés autoridad y poder. Ese Cristo que está en tu vida es el que venció a Satanás. El que venció a cada tentación y no cedió a ninguna. El que resucitó al tercer día es el que está en tu vida y en mi vida. Y si Él está ahí, ¿por qué no te plantás desde esa posición y le decís al enemigo que salga de tu vida, de tu casa y de tu familia? Y empezás a vivir una vida ordenada en tu área personal, en tu área económica y en tu área espiritual. Empezás a vivir la vida que a Dios le agrada. Empezás a vivir una vida de obediencia a Dios y no a tus pensamientos o a se mueve en este mundo, una vida obedeciendo a Dios, y los resultados van a ser totalmente diferentes a los que hoy te tocan vivir. Cuando realmente entendés que la bendición se encuentra en obedecer a Dios y estar alineado a Dios, vas a dejar de hacer cosas que estás haciendo ahora. Es importante que comprendas que hagas lo que hagas, humanamente te esfuerces, si no obedeces a Dios, la bendición no se va a poder quedar en tu casa, la vas a terminar perdiendo, porque necesitas alinearte a Dios, necesitas que el temor de Dios esté en tu vida. Como decía Josué, hay que tener temor de Dios, obedezcan a Dios, respeten a Dios, sean fieles a Dios, sean sinceros con Él. El que no tiene temor a Dios es esa persona que le es fácil pecar. Es esa persona que no tiene el límite, tiene temor y le da lo mismo pecar, no tiene el temor de Dios, le da lo mismo pecar. Le da lo mismo lo bueno como lo malo, no le interesa. Pero el que tiene temor de Dios sabe que ahí hay un límite. No se va a poner en riesgo, en peligro, porque el temor de Dios le va a impulsar de que por ahí no tiene que ir porque quiere agradarle. ¿Sabe? Saúl no tuvo temor de Dios porque prefirió escuchar al pueblo y no escuchar la voz de Dios. Pero para que nosotros podamos ser vencedores, hay algo que nosotros todos los días vamos a tener que vencer. Porque el dominio propio lo tenemos porque Dios ya nos entregó. Y el poder también. Pero sabe, todos los días el enemigo va a venir a intimidar. El enemigo va a querer meter miedo. El enemigo va a querer meterse incertidumbres, temores, pánico, fobias, terror. El enemigo va a venir constantemente a querernos hacer caer, a que tomemos decisiones incorrectas. El enemigo va a estar todo el tiempo buscando que entres en pánico, que entres en miedo para que tomes decisiones incorrectas. Porque el miedo te paraliza, el miedo no te deja pensar, el miedo no te deja reaccionar de manera correcta, te nubla la vista, no te deja ver con claridad. Te hace ver nada más que el problema y no más allá del problema. Vas a tener que aprender a vencer los miedos. Pero yo quiero que entiendas que el miedo no viene de la misma nada. El temor no viene de la misma nada. El pánico no viene de la misma nada. No viene porque sí, porque a alguien se le ocurrió ponerle el título de miedo. Quiero que abra Génesis capítulo 3. Abra Génesis capítulo 3, versículos 6 al 10 dice: la mujer vio que el fruto era bueno. Ese árbol de fruto era muy bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. La mujer era Eva. La mujer Eva, tanto como Adán, sabía que había algo que no podían tocar. Como vos y yo sabemos lo que no tenemos que hacer. Ellos sabían lo que Dios les había dicho. Le dijo: de todo lo que hay acá pueden hacer lo que quieran. Que si cómanlo, disfruten, multipliquen, todo lo que quieran. Pero de ese árbol no. Dios te dice: las bendiciones son estas, pero hay cosas que no. Dice Eclesiastés: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Parece que es bueno para la mujer, era agradable, era bueno, era deseable. Era deseable, era algo atractivo. Y más de una vez vos crees: uy, esta es una re bendición de Dios. Esto viene de parte de Dios y el tren pasa y yo no me lo puedo perder. ¿Estás seguro que es de Dios? Porque ella creyó que ese fruto era agradable, era deseable, era atractivo, estaba bueno. Pero ¿sabe lo que hizo ella?
aún sabiendo que no lo podía tocar, aún sabiendo que no lo podía comer, ni siquiera se acercó a Dios a consultarle, fue, lo tomó y comió del fruto. Tomó el fruto y se lo comió. Y encima se lo dio a su esposo, a Adán, que tampoco, aún sabiendo que no lo tenían que tocar, tampoco se acercó a Dios y se lo comió. Y dice que en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Y no solo eso, sino que para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Y cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron, no a Dios, corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero antes de esa decisión, ellos pasaban tiempo con Dios y no se escondían. Antes de esa decisión estaban cerca de Dios en esa condición y no tenían vergüenza y no se escondían. Pero Dios, el Señor, comenzó a llamar al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde te encontrás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Es la primera vez que aparece la palabra miedo hablada por un hombre. Inició con la desobediencia. El miedo entró a través del pecado, de la desobediencia. Y cuando eso está en nuestras vidas, tenemos que ver qué estamos haciendo. Cuando entramos en pánico, entramos en miedo, entramos en terror, entramos en esas incertidumbres, en esas ansiedades, ¿qué es lo que estamos haciendo para que eso esté ahí? Porque el miedo ingresa cuando hay una puerta abierta de legalidad. ¿Y sabes? Que si obedeces a Dios, el miedo no tiene lugar. Si vivís una vida de obediencia a Dios, el miedo no tiene lugar. Dice la palabra del Señor que el perfecto amor echa fuera el temor. En 1 de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor. Cuando estamos en Dios, no hay lugar para el temor. Cuando estamos en Dios, no hay lugar para el temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Qué importante que podamos entender que nada de lo que a veces no nos gusta vivir no viene de la nada. Viene de las decisiones que tomamos y tenemos que aprender a pararnos con autoridad y determinarnos no acceder a ellas. Si sabemos que lo que estamos haciendo delante de Dios está mal, hay que dejar de hacerlo. Si querés resultados diferentes, si querés una vida diferente. Yo no te puedo predicar solo de prosperidad, de que Dios sana. Yo no te voy toda la vida a predicar de eso. Porque yo necesito transmitirte que si querés perseverar hasta el fin para ser salvo, tenés que vivir una vida de obediencia. Tenés que guardar tu vida en integridad. Tenés que servir a Dios desde la integridad. Tenés que ser fiel a Dios, tenés que ser leal, tenés que vivir en santidad todos los días de tu vida. Tomar la decisión y renovar día a día ese pacto con Dios. Dedicar tu vida a Dios, porque si no se la dedicas a Dios, ¿a quién se la vas a dedicar? Si no entregas tu vida a Dios y no se la dedicas a Dios, ¿a quién lo vas a hacer? Así como sos administrador de tu vida, sos administrador de tu familia. Y la palabra de Dios dice que en quien no cuida a su familia es considerado peor que alguien que no cree en Dios. Si vos no velás por tu familia, no velás por tus hijos, si vos no velás para que sean instruidos en la palabra de Dios, sos considerado peor que los que no creen en Dios. Porque lo que sabés que está bueno para tu familia, no se lo estás dando, no se lo estás brindando, no se lo estás enseñando. Cuando sabés que hay cosas que a tus hijos no les bendicen, se los seguís permitiendo. Y muchas veces dejamos los permitidos porque los hacen felices, porque eso le hace bien. Y si yo le digo tantas veces que no se va a enojar
enojar conmigo y no me va a querer y me va a decir que no soy un buen papá, una buena mamá y que quiere el papá de fulano y de mengano porque le permite hacer todo. ¿Sabe? El padre que ama corrige a sus hijos. El padre que ama disciplina a sus hijos. El padre que ama le marca el camino cual lo va a llevar a la bendición. Pero el padre que sabiendo enseñar lo bueno no lo hace, es considerado peor que aquel que no tiene a Dios en su corazón. Entonces vos tenés una herramienta importante. Dios te hizo administrador de tu familia. ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Dónde está tu familia? ¿Está acá congregando? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus nietos? ¿Dónde están? Porque vos tenés la verdad, vos tenés la bendición para ellos. ¿Dónde están? ¿Dónde se están encontrando? ¿Qué le estás permitiendo que hagan? ¿Qué estás permitiendo para congraciar con ellos? Cuando sabiendo lo bueno no lo haces. Dios también nos dice que como padres debemos de instruir a nuestros hijos en su camino y cuando fueren viejos no se van a apartar de él. Vos podés dejarle herencia terrenal, pero saben, las casas, los autos, el dinero, todas esas cosas van a perecer. De hecho, de esta tierra no te la vas a llevar. Podés tener un montón de herencia, pero nada de eso te vas a llevar cuando sea el momento que partas de esta tierra. Pero qué mejor herencia le podemos dejar a nuestra familia, que es la palabra de Dios. Es dejarle plantado en el corazón a nuestros hijos la palabra de Dios. Dejarle el camino marcado de buenas decisiones, de santidad. De que las generaciones que vengan después de nosotros sean generaciones santas, que tengan temor de Jehová. Generaciones que no se aparten de los principios y de la moral. Generaciones que marquen la diferencia. Generaciones que defiendan la familia, que valoren la vida, generaciones que amen a Dios por sobre todas las cosas, generaciones que amen al prójimo. Sabes, tus decisiones pueden marcar las siguientes generaciones, pero primero tenés que empezar por casa. Primero tenés que establecer el reino de Dios en tu vida y eso se va a manifestar en tu interior y luego va a salir para afuera. Pero también el reino de Dios tiene que estar en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Se tiene que ver el reino de Dios en tus hijos, se tiene que ver el reino de Dios en tu matrimonio, se tiene que ver el reino de Dios en tu vida activado, se tiene que ver el reino de Dios en tu economía, se tiene que ver el reino de Dios en tu ministerio, en tu servicio, en tu liderazgo. Se tiene que ver el reino de Dios avanzando, creciendo y multiplicándose en tu vida, en tu casa y en tu familia. Se tiene que ver, en este tiempo se tiene que ver. Es tiempo de manifestar el reino de Dios, pero primero a nosotros, para ser luz, ser sal en esta tierra, ser testimonio viviente de que sí se puede vivir una vida diferente, que sí se puede vivir una vida obedeciendo a Dios, como a Dios le agrada. Sí se puede. Hay que pagar un precio, pero sí se puede. Que nuestros hijos estén en la casa de Dios, que nuestra familia esté. Es que no tienen ganas, es que nadie le preguntó si tienen ganas. Es que muchos no les gustan porque se aburren, es que la iglesia no entretiene. La iglesia no está para entretener. Esto no es un club. Esto no es un lugar para entretenimiento. Esto es un lugar donde se predica la palabra de Dios, instrucción, formación. Pero es donde venimos a alabar todos juntos al Dios vivo. Venimos a reunirnos con todos los hermanos a alabar a aquel que vive, que reina para siempre. La iglesia es nuestra familia espiritual. La iglesia donde somos formados, instruidos y fortalecidos en la fe. Y cuando vengan las dificultades vamos a saber dónde estamos parados. Lo importante es que puedas tomar buenas decisiones también con tu familia, con tus hijos. Que comiences a soltar palabras de vida sobre ellos, que comiences a velar por ellos, que comiences a traerlos a la iglesia, que comiencen a establecerse, a recibir la palabra. No esperes a que estén trágicamente viviendo para acordarte y que ellos se acuerden que Dios existe. Evitales esos dolores de cabeza, evitales problemas, acercarlos a Dios para que conozcan la verdad y la verdad les traiga libertad. Y si hay alguna maldición activada en ellos, se corta en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No seamos como Elí, amada iglesia. No seamos como Elí. Seamos padres que instruimos a los hijos en el camino correcto. Y no estemos permitiendo que hagan lo que se les dé la gana.
Seamos padres que los pongamos a nuestros hijos ya de temprana edad en el camino correcto. Y cuando salgan a la sociedad, no les van a vender cualquier buzón, cualquier mentira, porque ellos van a saber los principios, la moral y las buenas costumbres. En casa eso se enseña, en casa eso se educa, pero la base es la palabra de Dios, los principios de Dios. Obedecer la palabra de Dios trae bendición a nuestros hijos. Obedecer la palabra de Dios trae bendición al matrimonio. Obedecer la palabra de Dios trae bendición a la economía. Obedecer la palabra de Dios trae bendición al ministerio. Obedecer la palabra de Dios trae bendición en todo ámbito. Obedecerla. Y por último, obedecer la palabra de Dios cuando nos envió a realizar la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Lo estás cumpliendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás predicando la palabra de Dios? ¿Estás extendiendo el reino de Dios a toda criatura? Porque es un mandato de Dios y hay que obedecerlo. Es llevar el reino y extender el reino a toda criatura. Por eso te digo, Dios te puso como administrador de tu propia vida, de tu familia, pero también de la gran comisión. Te dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hacer discípulos y bautizarlos en el nombre de Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícenlos. Háganlos discípulos, háganlos seguidores míos. Que ninguno se pierda, que todos sean conducidos a la salvación. ¿Lo estás haciendo, amada iglesia? ¿Estás predicando a aquellos que necesitan a Cristo? ¿Estás cumpliendo el gran mandamiento, ese mandato que Dios nos ha enviado a hacer a todos? ¿Estás guardando a tu familia en las manos de Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estás tomando todos los días buenas decisiones con respecto a eso? ¿Estás conduciendo tu vida conforme a la palabra de Dios? Hoy es tiempo que decidas. Hoy Dios te dice a través de su palabra. Hoy Dios te habla. Hoy Dios te lo dice tantas veces como me lo ha hecho a mí. Hoy te dice, hoy vas a tener que tomar una decisión. Y lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya podrán tener tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Lo más importante no es lo que vas a hacer mañana. Lo más importante no es tu trabajo. Lo más importante no es si vas a pagar o no. Eso, día a día, paso a paso, tiempo a tiempo, tranquilo. Cada día trae su propio afán. Lo más importante es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Lo más importante es obedecer a Dios, es reconocer a Dios como nuestro único Dios y seguirle y servirle. Y para hacer eso hay que obedecerle. Lo más importante es no separarnos de Él. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios y que su reino avance en nuestras vidas y en nuestra familia. Hoy no sé qué vas a hacer, pero una cosa sí yo te voy a decir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé vos qué vas a hacer. Yo le voy a invitar al pastor, pero yo y mi casa vamos a dedicar nuestra vida al Señor. Yo no sé qué decisión vas a tomar de ahora en adelante, pero quiero decirte que todos los días vas a tener que tomar la decisión de seguir a Dios y obedecerle. Es el día a día. No hagas planes a futuro, es el día a día. Hoy, ¿qué vas a hacer? Si querés tomar la mejor decisión de dedicar tu vida de lleno a Dios y poder oír su voz y obedecerla y entrar en el ámbito de la bendición, yo te invito a que te pongas de pie y con total sinceridad vamos a hacer una oración juntos. Amén. Así que nos ponemos de pie, y los que están en su casa también les voy a invitar que se pongan de pie. Hagan ese acto, por favor, de ponerse de pie en su hogar si quieren realmente tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios y de seguirle. Voy corriendo a tu regazo. Declárelo. Y yo voy. Voy corriendo
Declárelo, levante sus manos, dígale: Señor, yo y mi casa serviremos a Dios. Declárelo. Y yo voy corriendo a tus brazos, Señor. Dígalo. Voy corriendo a tus brazos. Voy corriendo a tu regazo. Oh, declárelo, yo voy y yo voy. Yo y mi casa serviremos a Dios. Oh, voy corriendo a tus brazos. Voy corriendo. Allí donde está, repita conmigo, dígale: Señor Jesús. Poquitito más fuerte: Señor Jesús. Usted que está en el internet, en YouTube, en Facebook, diga: Señor Jesús, hoy te pido perdón, porque me doy cuenta que todo lo que me pasa en la vida es consecuencia a mis decisiones. Muchas de ellas desacertadas. Pero hoy, Señor, entiendo que tengo que ponerme bajo el abrigo del Altísimo. Señor, ayúdame a amar tu voluntad para mi vida. Ayúdame a dejar el pecado, a dejar la corrupción, a dejar la mentira, a dejar aquellas cosas que traen consecuencias negativas a mi vida. Señor, yo te pido que me ayudes a amar tu voluntad, porque tu voluntad para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Señor, yo quiero bendecir mi generación, quiero bendecir mi familia y reconozco que a partir de hoy tengo que comenzar a vivir en santidad, a vivir en integridad, a vivir como tú mandas, como tú me estás hablando. Señor, ayúdame a tomar decisiones correctas. Dame la fuerza para decir no al pecado, para decir no a aquellas cosas que me seducen y que me quieren hacer caer. Hoy me levanto en el nombre de Jesús para vivir una vida victoriosa que va a traer consecuencias positivas a mis generaciones. Hoy me levanto en el nombre poderoso de Jesús para vivir una vida como tú quieres para mi vida y para toda mi familia y para mis generaciones. Ahora levante sus manos, oramos por ustedes. Señor, oro y declaro que todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Yo declaro, Señor, que así como le has dado dominio propio, vas a poner en ellos el hacer y el querer de hacer tu perfecta y agradable voluntad. Ahora reprendo todo bloqueo mental que le hace vivir en pecado, que le hace vivir fracasando, que le hace vivir errando al blanco. Y declaro que a partir de hoy toda la iglesia se levanta en victoria, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén.